Ya saben, estamos ahorita, vamos a ver la sesión que se llama Manejo de Shock Hipovolémico a cargo de la enfermera especialista en cuidados intensivos Priscila Paola Toledo Rodríguez, ¿no? Es una compañera que tuve el grato honor de conocer en el Congreso de Zacatecas. Es enfermera de cuidados críticos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara y Goyen Salud. Es docente invitada en diferentes universidades de Lima, Perú, como también es coautora de libros. Y ella estuvo en este libro de monitoreo, evaluación e interpretación de datos en el paciente crítico, ¿no? Entonces, es una persona con muchos conocimientos que nos va a aportar muchos de sus conocimientos en todo ese transcurso de experiencia que ha tenido en la atención a los pacientes críticos, ¿vale? Entonces, los dejamos con ella, recíbanla con todo ese ánimo que nosotros tenemos. Obviamente es una compañera desde Perú, nos va a estar dando esta ponencia, así que quedamos a sus órdenes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto volver a verte y volver igualmente, a ver. señorita. Y bueno, veo tantos nombres lindos que espero que los haya visto en Zacatecas, es cierto. Gracias Eduardo por el pase. Ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes, colegas amigos del hermoso país de México. En realidad yo un honor haberme, bueno, compartir este momento. Siempre hablo de las fiestas académicas de las cuales tenemos que gozar. Así es que vamos a hablar sobre un tema de especial interés a los enfermeros intensivistas y vamos a darle ese abordaje que obviamente nosotros los enfermeros intensivistas realizamos al interior obviamente de nuestras unidades críticas. Si bien es cierto hablar sobre el tema de shock hipovolémico, vamos a tratar de estructurarlo sobre la forma de realizarlo dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y ahí hay cierta similitud, ¿no? Yo voy a hablar de símil, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos hablando de una situación en la cual podríamos abarcar mucho. Recuerden que hablar de shock y específicamente shock hipovolémico, hay situaciones que nosotros podemos hacer el abordaje en las unidades de emergencia y obviamente en la unidad de cuidados intensivos. Así es que nosotros vamos a hablar justamente de eso, lo que a nosotros, los que nos, de alguna u otra manera, obviamente tenemos a bien atender a un paciente dentro de las unidades de cuidados intensivos. ¿Ustedes parece que van a pasar o yo quieren que comparta pantalla? Porque ahí ya veo la imagen. ¿Sí? Como usted guste, maestra, si quiere usted hacerlo directamente, dejo de compartir para que usted lo comparta. A ver, Clara, hacemos así, a ver, vamos. A ver, vamos a compartir un poquito la pantalla. Ajá. Yo creo que sí. Listo. Ustedes me dicen. Voy a compartirlo en grande. Vamos a ver, vamos a ver. Así es. Vamos a empezar por aquí. Listo. Ahora sí. Ahí aparece. Perfecto, ¿Está maestra. bien? ¿Está bien? ¿Mira la pantalla bien? Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que nos mantiene sanos y vivos, en especial a nosotros los enfermeros intensivistas que estamos en la primera línea. Yo creo que es una bonita oportunidad como para seguir actualizándonos y sobre todo todo lo que nosotros podamos aprender y compartir sea de beneficio a nuestro paciente crítico. Ahí vamos entonces con el tema. Bueno, vamos a ver sobre un tema, vamos a ver qué nos trae acerca de este tema fabuloso, manejo del shock hipovolémico. Vamos a ver. En un principio creo que nosotros, como siempre lo hacemos, vamos a ver, vamos a empezar, vamos a hacer un poquito de fisiología, porque hablar de shock hipovolémica definitivamente es hablar un poco de esto para poder entender en realidad cuál es el abordaje que le tiene que hacer no solamente el equipo médico en la dirección del médico, sino cómo tiene que ver la enfermera el tema del shock.
Siempre intento de que los temas estén en el punto de vista del monitoreo, porque ahí 100% es obviamente nuestra función como enfermeros intensivistas. Entonces nosotros a partir de una fisiología vamos a poder entender muy bien de lo que deberíamos observar, de lo que podríamos obviamente apreciar en el paciente y nos pueda dar obviamente una información de cuál es su estado. Y vamos a empezar, como les dijo, un poquito de la fisiología, pero cortito nada más. Sabemos que el sistema cardiovascular está compuesto no solamente por el corazón, sino obviamente los grandes vasos sanguíneos y que tiene una función principal, que es la del el aporte continuo de nutrientes, especialmente sustratos oxidativos, y le pongo así de grande, oxígeno. Y acá también ustedes van a ver, obviamente, un dibujo que comprende un poco la fosforilación oxidativa, la glucólisis aeróbica que nosotros sostenemos para poder mantenernos sanos. Y es que dentro de la mitocondria nosotros sintetizamos ATP. Y hay que recordar algo del ATP. El ATP no se almacena y en consecuencia nosotros necesitamos siempre oxígeno para formar esos 36 ATP, una molécula de agua, y obviamente renovar la cantidad de oxígeno y formar en la mitocondria el resultado de la glucólisis, la fosforilación oxidativa, con todo ese aporte de la cadena transporte de electrones, reacciones químicas al anterior, y en las cuales nosotros siempre estamos utilizando el oxígeno de manera apropiada, la cantidad adecuada, y obviamente consumiéndola de manera adecuada, de tal manera que nosotros siempre estamos sintetizando ATP. Pero ¿qué pasa en condiciones en las que no tenemos una suficiente cantidad de oxígeno? El ATP se agota. En consecuencia, lo que va a pasar a nivel celular es que no vamos a poder mantener la integridad, no solamente estructural, sino funcional de la célula. Entonces, ese es el tema. La cantidad de oxígeno, estamos hablando de una disminución. Eso es lo que pasa al interior, obviamente, de la mitocondria. Esa incapacidad, o sea, el sistema cardiovascular, por alguno de los motivos, está obviamente está ofreciéndonos un suministro de oxígeno inadecuado, por las cuales no vamos a sostener la integridad ni la funcionabilidad de la célula, y en consecuencia nosotros no vamos a tener ese balance entre oxígeno y entre el suministro de oxígeno y el consumo de oxígeno, y en consecuencia nosotros vamos a estar haciendo esos grados de hipoperfusión celular de las cuales nosotros hablamos muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Y acabamos de hablar de que la insuficiente cantidad de oxígeno pone en riesgo, obviamente, esa oxigenación a nivel celular, a nivel de los tejidos, y en consecuencia, para mantener la integralidad, obviamente, de una función celular, de ese tejido celular, necesitamos que el corazón funcione bien, que el sistema hematopoyético también funcione bien, que los pulmones funcionen bien, y obviamente este sistema red de vasos sanguíneos también. En consecuencia, frente a la incapacidad de oxígeno que por razones diversas no llega a nuestra célula, entonces tenemos grados de hipoxia tisular, por las cuales nosotros tendríamos que estar hablando como enfermeros intensivistas siempre la necesidad de ofrecer una cantidad adecuada de oxígeno para satisfacer las demandas metabólicas que requiere nuestra célula. En consecuencia, ese es el balance que nosotros deberemos ofrecer. Entonces, el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos y nosotros tenemos que ver y definir exactamente qué es shock. Vamos a ver qué es shock. Entonces, vamos con esta lectura. Y acá les entrego, bueno, una foto. Es un gráfico donde nosotros tenemos que entender cómo lo estima el año 2014 la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. ¿Qué dice acerca de shock? Shock no es hipotensión, colegas. Si nosotros entendemos bien que shock no es hipotensión, vamos a ayudar muy bien a los pacientes desde que estamos probablemente en las salas de emergencia o en las salas de hospitalización. Entonces, si nosotros sabemos que shock no es hipotensión, entonces, ¿qué tenemos que ir valorando a aquellos pacientes que están hospitalizados o que llegan a las emergencias? Tenemos que evaluar lo siguiente. ¿Qué dice la Sociedad Europea de Medicina Intensiva el año 2014? Dice que shock es la pérdida de la independencia fisiológica acá abajo, en el eje
de las X y en el eje de las Y. En el eje de las X, el aporte de oxígeno, y en el eje de las Y, el consumo de oxígeno. Dice, es la pérdida de la independencia fisiológica entre el suministro de oxígeno y entre el consumo de oxígeno, que ya no está en un escenario de metabolismo aeróbico. Recuerden que hay una insuficiente cantidad de oxígeno, sino que se traslada en ese escenario de metabolismo anaeróbico donde hay dos biomarcadores especiales que se manifiestan en ese escenario. ¿Cuáles son esos biomarcadores de perfusión tisular? Uno es el ácido láctico y el otro es la saturación venosa central. Si nosotros hacemos una bifurcación virtual ahí en la pantalla, nos damos cuenta que justamente esos dos marcadores de hipoperfusión tisular obviamente se bifurcan en el escenario del metabolismo anaeróbico, ¿no es cierto? Y en esta sección se llama zona de disoxia celular. Entonces, esa es la zona donde se denomina shock. Es decir, shock no es hipotensión arterial. Shock es el desbalance o imbalance entre el consumo y el aporte de oxígeno, donde el hecho de no obtener oxígeno incapacita a nuestro organismo de metabolizar, obviamente de hacer todas esas reacciones metabólicas, obviamente que van a garantizar que nosotros estemos de un territorio de homeostasis. Eso es shock. Entonces, si shock no es hipotensión, shock es ¿qué? Shock es esa situación donde vamos a encontrar alteraciones celulares, alteraciones metabólicas, alteraciones hemodinámicas, que van a poner, obviamente, en un riesgo de mortalidad mayor a nuestros pacientes críticos. ¿Cómo es que tenemos que observar entonces aquel paciente que obviamente tiene y llega a las emergencias o llega a la unidad de cuidados intensivos? La única forma de saber que hay esas alteraciones celulares, metabólicas, hemodinámicas al interior de la célula y obviamente que están ocasionando mayor deleterio al organismo del paciente, de nuestro paciente, entonces es observando estos marcadores de hipoperfusión tisular. Es decir, el lactato superior a 2 milimoles por litro, eso es shock. La saturación venosa central por debajo de 65%, considerando que es la saturación venosa central de oxígeno, eso es shock. Si nosotros tenemos, obviamente, monitorizado a nuestro paciente crítico y si podemos tener un catéter de arteria pulmonar y vemos la oximetría celular, podemos ver que la saturación venosa mixta es mayor o en este caso es menor a 70%. Esos son los escenarios donde usted puede determinar que allí sí su paciente está en shock. No cuando el paciente posiblemente está hipotenso, un 9,6 que para él obviamente de repente siempre ha vivido, o probablemente una hipertensión, porque recuerden bien, y ahí les voy a mostrar el otro escenario, que ustedes saben que los mecanismos compensatorios frente al shock no solamente traduce en una taquicardia, en una taquimia, sino en hipertensión. Y en muchas veces y en muchas ocasiones, nosotros por eso no podemos obviamente soslayar esta información, porque a partir de ahí, si buscamos sepsis, si buscamos este tipo de valoraciones de las 3 ventanas, entonces estamos ayudando a ese paciente que encontrarlo en el estado de pre-shock antes que sea shock, porque recuerden, una vez llegado a la hipotensión, nosotros no solamente estamos hablando de que ya se ha determinado el shock, sino que la hipotensión arterial aumenta la tasa de mortalidad. Y a partir de la instalación de hipotensión, a partir obviamente de que los mecanismos compensatorios se agotan, se instala la hipotensión y en consecuencia tenemos otro escenario más perjudicial para el paciente crítico. Es allí donde yo insisto con el hecho de obviamente saber cuál es el escenario donde yo puedo estimar, reconocer a este paciente y evitar que haga shock, porque yo lo puedo observar a través de la valoración y de estas 3 ventanas famosas que ya ustedes y yo conocemos, intentar obviamente evaluar y obviamente sesgar a aquellos pacientes que de verdad sí tienen más riesgo de hacer shock, y entonces esa es la manera como en las cuales pienso que nosotros podemos hablarlo. Otra cosa más, vuelvo a lo mismo, esta imagen que la Sociedad Europea de Medicina Intensiva publica, año 2014, en todas las publicaciones del Critical Care, en definitiva. Nosotros tenemos que reconocer que o sea, cuando hablamos de suministro de oxígeno, cuando hablamos de consumo de oxígeno, nosotros sabemos que no hay un suministro de oxígeno adecuado, ni una cantidad adecuada, ni siquiera para los adultos o un grupo etario, no. La cantidad o el suministro de oxígeno
no se logra saber, porque cada órgano, el sistema nervioso central, los pulmones, el sistema gastrointestinal, el sistema renal, todos tienen un suministro de oxígeno X y también un consumo, que tengamos más o menos un transporte de oxígeno entre 900 a 1050, y obviamente si tenemos el indexado de transporte de oxígeno, que es lo que nosotros monitoreamos en las unidades de cuidados intensivos, es alrededor entre 500 a 600 mililitros por minuto por metro cuadrado, nos va estar informando si el transporte y consumo de oxígeno de nuestros pacientes está dentro de los valores normales, porque si están dentro de los valores normales y se están acercando posiblemente ese paciente, y nosotros lo podemos hacer ver hasta una suma, o de repente necesitamos un monitor o una gasometría venosa para poder estimar un poco el transporte y consumo de oxígeno, porque son cálculos matemáticos. Pero ¿a dónde quiero llegar? Reconocer siempre, cuando monitoreamos, tengamos una máquina o no, que el suministro de oxígeno, el consumo de oxígeno tendrá que ser la cuarta parte, obviamente, de ese transporte de oxígeno que estime un monitor, o probablemente usted lo estima tras unos cálculos matemáticos. Ahora, si cuando nosotros tenemos un paciente que sí esté en shock, es decir, la deuda de oxígeno, ese suministro de oxígeno no es adecuado, y en consecuencia estamos la deuda de oxígeno a nivel tisular, porque ya no estamos solamente consumiendo alrededor de 25 a 30% de oxígeno. Entonces vamos a estar dependientes de la cantidad de oxígeno y vamos a consumirla. Esa deficiencia de consumo inadecuado es la que va a ocasionar estas alteraciones tisulares metabólicas y hemodinámicas que nosotros registramos cuando el paciente obviamente se instala en la unidad de cuidados intensivos. Esa es la definición de shock, ese desbalance que nosotros obviamente vamos a reconocer a través del suministro y consumo de oxígeno. Por eso es que yo insisto mucho en el reconocimiento de esto, porque ¿qué hacemos nosotros como enfermeros intensivistas siempre controlando la presión para saber si mi paciente está evolucionando favorablemente? Si lo que tenemos que saber es reconocer a nivel de la microcirculación, saber cómo está ese transporte y consumo de oxígeno, porque muchas cosas podemos ver por fuera, pero no sabemos lo que estamos viendo por dentro, y es justamente el día de hoy que yo pienso invitarlos justamente a reconocer al paciente con shock, independientemente incluso del shock hipovolémico y de los otros 3 tipos de shock, para poder ir más allá del terreno de la macrocirculación, ir a la microcirculación, una gasometría arterial y venosa. No necesitamos en muchas ocasiones monitores hemodinámicos invasivos, porque probablemente no todas las unidades de cuidados intensivos lo hay, pero sí hay una gasometría arterial y venosa que nos acerca a valorar el terreno de la microcirculación, y con ello podemos saber justamente cómo está esta cantidad, obviamente, de oxígeno, ¿no?, a nivel de la microcirculación, y poder estimar cómo está evolucionando nuestro paciente crítico. Ese es un poco de los que hoy día lo vamos a platicar aquí en esta conferencia, y bueno, esto es un poco más de lo que ya conocemos. Esta es la definición según la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, y algo que también tenemos que reconocer. Hay pacientes que son menos sensibles, en este caso, al reconocimiento de las hipotensiones. El paciente puede estar normotenso y probablemente el lactato, obviamente, supere los 2 milimoles por litro, y en consecuencia nosotros vemos un paciente que está normotenso, probablemente no esté tan confuso, estamos evaluando la ventana neurológica y está probablemente dormido, responde, está probablemente un poco bradisíquico, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta, le controlamos la presión y decimos, no, no está ni hipotenso ni hipertenso, pero cuando usted le toma un análisis de gases arteriales y le controla, obviamente, el lactato está superior a 4 milimoles por litro, y ese paciente es un paciente en shock crítico, y ese paciente tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos. Igual tenemos que saber en qué momento estamos frente a un paciente con shock refractario. La enfermera intensivista tiene que saber en qué momento tenemos un paciente con shock refractario y hasta qué punto vamos a seguir titulando las drogas vasopresoras. El shock refractario es como tal. Es decir, nosotros, la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso circulatorio, shock, es la reanimación hemodinámica. El paciente que es sometido a una reanimación hemodinámica y obviamente no supera y no mejora su gasto cardíaco, su suministro de oxígeno, y en consecuencia le tenemos que poner una droga vasoactiva, ¿no? La primera droga vasoactiva en primera línea, la recomendada obviamente la noradrenalina, y en consecuencia tampoco, no solamente ya los fluidos no mejoran ese grado de
hipoperfusión tisular, sino que además le agregamos una amina simpático mimética como la conocemos nosotros, noradrenalina, y tampoco no mejora la hipoperfusión tisular. Seguimos teniendo de repente acrocianosis, frialdad distal, seguimos teniendo llenados capilares superiores obviamente a 3-4 segundos, y entonces le colocamos una terapia de rescate. Esos tipos de shock refractario también lo tiene que reconocer la enfermera. Nos ha pasado en muchas ocasiones que a veces por la premura, estamos en la unidad de cuidados intensivos, el paciente está con noradrenalina, de pronto no le hace, el médico no hace un mapeo hemodinámico con la ecocardiografía, y a veces queremos colocar vasopresina como droga de segunda línea recomendada, pero tiene sus contingencias. Si nosotros estamos frente a un shock refractario, es obviamente muy importante determinar en qué escenarios es que nosotros vamos a abrir. Nosotros recibimos las indicaciones, pero también obviamente consolidamos, o sea, un plan entre médico y enfermera, y decirle en qué momento podemos obviamente iniciar obviamente una vasopresina. La vasopresina en el contexto de un paciente que no está bien reanimado, lo que vamos a conseguir en muchas ocasiones es que los pacientes se vayan probablemente cada vez más cianóticos, porque es una situación en las cuales tiene bastante reparo, y eso también hay que conocer. Probablemente no sea la charla del día de hoy, pero es un tema en el cual yo los invito a poder reconocerlo, porque a veces pasa y se ha visto noradrenalina con vasopresina, y obviamente el paciente está mal, de repente probablemente poco reanimado, y obviamente las consecuencias deleterias son más perjudiciales para el paciente. Bueno, esa es una situación, y obviamente de eso también hay mucha información acerca del shock crítico. Desde el año 2007 sale esta publicación donde realmente se reconoce esta y otras múltiples, donde sabe que obviamente el shock crítico es una situación donde la enfermera intensivista tiene que valorar. Siempre considero que la enfermera intensivista tiene que dar un paso adelante. La valoración y monitorización en las emergencias o en las salas de hospitalizaciones a veces es bien ya difícil dentro de la unidad de cuidados intensivos, que siempre seríamos análisis de gases arteriales y podemos saber en qué niveles están el lactato, ¿no? Y cuando estamos en el contexto de la reanimación, obviamente no esperamos tantos días como para que se aclare el lactato, sino que obviamente esperamos un tiempo estimado de 6 a 12 horas, que es el punto de corte para poder reanimar. Bueno, esto entre otras cosas son los valores. Y si estamos hablando un poquito del transporte de oxígeno, tenemos que hablar de esto. Esta es la foto que quiero que se lleven obviamente a casa el día de hoy, porque tiene que ser una foto que tiene que obviamente considerar muchas cosas. El transporte de oxígeno, como ven ahí, es igual. Nosotros necesitamos una homeostasis para mantener un adecuado transporte y suministro de oxígeno, sí. Y por ende les dijo 3, y acá hablo de la función cardiovascular y la función pulmonar definitivamente. Por un lado, el contenido arterial de oxígeno, es la función pulmonar propiamente dicho, está determinado por esto. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero un transporte, suministro de oxígeno adecuado, quiere decir que tengo que tener una hemoglobina entre los valores normales, entre 9, obviamente, a 12 como mínimo, 7 en el contexto de un síndrome respiratorio, 7, bien, pero obviamente después de otro escenario que no sea necesariamente respiratoria, de 9 a 12 es un valor normal. Que la saturación de oxígeno se encuentra en los valores normales, mínimo 92, máximo 95, nunca queremos más de 95, 97 para que esto sea normal, y la presión parcial de oxígeno obviamente que oscila entre 60 a 80. Estos multiplicados y sumados nos dan una cantidad de contenido arterial de oxígeno. Esto, si el paciente está en el contexto del shock, obviamente tiene que estar con ventilación mecánica, y además de eso, obviamente, controlado a través de la programación de la ventilación mecánica, y ofrecer en este caso, un contenido arterial de oxígeno adecuado. Entonces, si nuestro paciente, por ejemplo, es un shock hipovolémico, es un shock con lactacidemia, que ya se le ha reanimado, ha habido transfusión de sangre, probablemente sea hemorrágico o no necesariamente hemorrágico, y en consecuencia el contenido arterial de oxígeno está bien, es un pulmón probablemente, como decimos nosotros, blando, no hay un problema pulmonar de fondo, porque el shock hipovolémico por la que produjo de repente fue por vómitos coercibles o quemaduras,
y en definitiva no necesariamente la función pulmonar ha sido la afectada. Y en consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Si el transporte de oxígeno vemos, le hacemos un monitoreo hemodinámico y el transporte de oxígeno es el problema, entonces nosotros tenemos que mirar al otro escenario. ¿Cuál es el otro escenario que tenemos que mirar? Si el contenido arterial de oxígeno está dentro de los valores normales, yo tengo que darle la otra mirada al gasto cardíaco. Por eso que en el contexto de shock, la necesidad de monitorear el gasto cardíaco, obviamente se hace primario. Por eso la razón de la existencia de muchos monitores hemodinámicos, desde el catéter arteria pulmonar, inclusive desde ahora los monitores hemodinámicos mínimamente invasivos, el objetivo es reconocer un gasto cardíaco. Pero ustedes saben que un gasto cardíaco que oscila entre 5 litros a 6 litros no monitoreamos. Nosotros no monitoreamos gastos cardíacos valores normales. Nosotros monitoreamos un gasto cardíaco que sea adecuado para el paciente y que satisfaga las necesidades metabólicas del organismo, que tenga un llenado capilar que sea menor, obviamente, de 2 segundos, que no esté piel pálida, que no haya una diferencial de temperatura, no solamente del territorio más distal a la más central, o de repente, obviamente, el color. Y no solamente eso, sino si usted puede evaluar la ventana renal porque tiene una sonda vesical y si tiene un flujo urinario adecuado, entonces usted dice que estamos garantizando, con ese gasto cardíaco estamos garantizando todas las funciones orgánicas normales o primarias. Entonces, en consecuencia, ese es el gasto cardíaco en la cual nosotros vamos a monitorizar. Ahora, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y ustedes saben que el volumen sistólico tiene determinantes. Está determinado por la precarga, por la poscarga y la contractilidad. Y además, vamos a ver con esto. Nosotros, a partir de eso, nosotros podemos estimar una relación variada. Es decir, que si nosotros tenemos un problema de gasto cardíaco, en este caso nuestro, por ejemplo, que vamos a hablar de shock hipovolémico, en el primer momento el problema es problemas de precarga. Le damos soluciones cristaloides o hemos derivado, y entonces esa es la conducta frente a un problema de precarga. Y si solucionamos el problema de precarga, solucionamos el problema de base, mejoramos la precarga y con eso mejoramos ese gasto cardíaco. Entonces, si el problema fuera, obviamente, el problema de bajo gasto, como hablamos nosotros, y hablamos que es un problema de contractibilidad, entonces le proporcionamos inotrópicos, entonces mejora el gasto cardíaco, las diversas variables hemodinámicas y estamos solucionando el problema y estamos frente a un shock cardiogénico. Si de repente tenemos un problema de poscarga, obviamente le ofrecemos vasoactivos, de repente por ahí unos vasodilatadores, nitroglicerina, nitroprusiato, solucionamos el problema de poscarga y con eso indirectamente los problemas de gasto cardíaco. Si, por ejemplo, el problema no es ese nivel, el problema de repente es una arritmia o es un paciente cardiópata, hay una taquicardia supraventricular que obviamente ha sometido a una descarga bastante especial a esa célula y en consecuencia la terapia eléctrica, obviamente mejoramos con la terapia eléctrica y el gasto cardíaco obviamente llega a sus valores normales. En definitiva, esto es un poquito el manejo que se da a las diferentes tipos de shock, tanto hipovolémicos, cardiogénicos, en este caso estamos hablando incluso de la frecuencia cardíaca y a nivel obviamente de los shocks obstructivos que a veces pues redundan sobre alteraciones de poscarga. En definitiva, el manejo sobre esto sí. Entonces ya definimos un poquito el tema del shock, ya definimos un poquito el escenario de las alteraciones hemodinámicas en los distintos perfiles hemodinámicos que podemos encontrar y otra cosa que sí es bien cercano, porque no todo es tanta tecnología. Me gusta hablar siempre de un monitoreo multimodal, ese monitoreo multimodal en las cuales ustedes a través de una valoración clínica obviamente pueden identificar o acercarse al diagnóstico de shock. Por eso les traigo obviamente esta presentación, esta imagen. Esta presentación, esta imagen, acá lo pueden encontrar, aquí abajo hay la bibliografía para que lo puedan buscar y nos manifiesta cuáles serían los puntos claves para poder diagnosticar a esos pacientes críticos. No te dicen que vas a controlar solamente la presión arterial, por el contrario, la hipotensión arterial o como usted ve allí, lo ponen bien lejano y es el punto más cardinal. Ellos dicen que justamente nosotros para poder hacer el diagnóstico tenemos que ir justamente a la base clínica.
clínica, observar las 3 ventanas, tanto la ventana renal, periférica, la ventana neurológica, y podemos de allí deducir si mi paciente tiene riesgo, obviamente, de hacer, obviamente, un shock o un fracaso circulatorio, porque estamos hablando a los pacientes que tienen shock. A partir de ahí, después sacar cuál es el diferencial, si es hipovolémico, séptico, obstructivo o obviamente distributivo. En todo caso, esa es una de las ventanas, ese es el punto básico, siempre la valoración, los signos clínicos. Además, tenemos que evaluarlo, obviamente, obviamente desde ese punto, de ese marcador bioquímico, es decir, lactato superior a 2 milimoles por litro, me realizará el diagnóstico de shock. Y más tardío, porque obviamente se va a presentar, cuando fallan los mecanismos compensatorios, se va a presentar la hipotensión. Recién, punto de corte 6 a 8 horas, es decir, tiene un mecanismo compensatorio, podemos hablar, sí, si a la cabecera del paciente está una enfermera, tanto en las emergencias o en las hospitalizaciones, que uno puede ver. Un día lo encuentra el paciente de repente muy lúcido, al día siguiente está pálido, o está con antibióticos, pero está pálido, ahora duerme más horas que otros días. Entonces nosotros hay valoraciones que tenemos que hacer al diarios para poder justamente ver, pero ¿cuáles son? Si mi paciente estuvo, por ejemplo, en la sala de hospitalización y de repente solamente llegó por una apendicitis o un problema de repente a veces muy básico, simple, pero está hospitalizado. Usted lo dejó de una manera y el día siguiente está de otra. La piel, obviamente el sensorio, obviamente, y también el tema de la ventana renal son bases para poder estimar el tipo de, o el shock, o si no, se puede estar presentando a este problema cardiocirculatorio. No solamente esto, sino yo quiero que vean que después de la hipotensión al frente, obviamente tenemos anormalidades microcirculatorias. Desde el año 2005 en adelante, muchos, obviamente, médicos investigadores hablan que nosotros para poder monitorizar adecuadamente un paciente, no tendríamos que alejarnos de la monitorización de la microcirculación, porque la microcirculación es un punto en la cual obviamente tenemos que incidir, porque es un paciente que llega a la unidad de cuidados intensivos y usted le ha puesto, bueno, le ha administrado fluidos, estoy seguro que muy conservadoramente, en la UCI así se trabaja, y de repente le ha colocado los vasoactivos, ¿no es cierto? Pero su paciente, pues bueno, a veces nos olvidamos de monitorearlo sistémicamente y solamente vemos un número, y si pues usted lo ha llevado a una presión arterial de 65 milímetros de mercurio y dice, ya está, pero no. Ya está, no. Usted tiene que corroborar que esa presión arterial media que dice 65 con su droga vasoactiva está traduciendo ese 65 en el terreno de la microcirculación. Por eso se hace necesario el monitoreo. ¿Por qué? Porque usted lo está llevando a 65, obviamente de repente haciendo una vasoconstricción, alfa adrenérgico puro y lo lleva a 65, pero usted no sabe cómo están los lechos vasculares más distales, o de repente está haciendo una redistribución de flujo con obviamente la noradrenalina, garantizando eso sí, obviamente en este caso que los órganos nobles estén perfundidos, pero estamos corrigiendo adecuadamente, la redistribución de flujo será tan categórica, esa es la misión, llevarlo solamente a 65, pues no, eso no llevamos a 65 un paciente entre 60 y 65 milímetros de mercurio, porque la monitorización de las drogas vasoactivas cuando tenemos un paciente en shock no debe bastar en un solo número. No es 65 milímetros de mercurio, es que te dé un gap de CO2 que me permita saber que la microcirculación y la macrocirculación esté adecuadamente manejada, que de repente el contenido arterial venoso de oxígeno sea suficiente, porque si es insuficiente, por más que diga 65, obviamente no me está garantizando la cantidad de oxígeno que tiene que llegar a esa célula, a ese nivel, obviamente tisular. Entonces, por eso es que nosotros, los enfermeros intensivistas, tenemos que estar hablando de eso se llama coherencia hemodinámica el día de hoy. Cuando hablamos de coherencia hemodinámica es que lo que pasa en el terreno de la macrocirculación, de los números que nosotros vemos en el monitor multiparámetro, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, tiene que traducirse con lo que está en el terreno de la microcirculación. Hace tu lado, mujer.
Eh, Por Titulado. ahí se abrió un micrófono. Titulado. Bueno, vamos a seguir un poquitito y entonces para ir avanzando más rápido, entonces esos métodos diagnósticos de shock, de signos de hipoperfusión es base. El enfermera intensivista lo tiene que hacer no solamente para los pacientes, obviamente con shock, sino para aquellos pacientes, siempre buscando, en este caso, sepsis, y obviamente van de la mano todos estos marcadores, en este caso, toda esta valoración clínica. Entonces, hacemos el diagnóstico con los signos clínicos, las tres ventanas, con obviamente, ¿cómo se llama? La parte hemodinámica, la parte bioquímica, y con eso ya tenemos el diagnóstico. Y eso lo podemos hacer incluso nosotros cuando estamos en las emergencias. Por eso que cada vez que las enfermeras de emergencia me llaman a la UCI, le digo, ¿qué paciente llega? Siempre la llamada telefónica, y, tiene un shock. Lo primero que preguntamos es lactato. Tenemos que acostumbrarnos, porque si me dice viene con shock, pero no sabemos cuánto está el lactato, le han tomado una gasometría arterial, cuánto está el PAFI o el FiO2, se está ventilando espontáneamente o no, posiblemente por ahí nos resta el tiempo. Recuerda que los pacientes en shock tenemos alrededor de menos de 6 horas para poder determinar un gran manejo. Hacemos un manejo de shock hipovolémico y eso no debe distar más de 6 horas. En otros puntos de corte dice más de 12, tenemos que aclarar, obviamente, ese lactato a las 12 horas, no más. Obviamente, a mayor tardía del aclaramiento del lactato, obviamente mayor es el riesgo, mayor es la posibilidad de mortalidad. La mortalidad aumenta en función a que no se puede aclarar el lactato, y el lactato lo vamos a aclarar en una reanimación hemodinámica obviamente con cristaloides y obviamente hemoderivados si es que necesita, y en consecuencia vasoactivos si es que todavía obviamente lo amerita. Entonces ese es un poco, y eso es lo que nosotros tenemos que estimar. El paciente con inestabilidad hemodinámica, con shock, indistintamente de cuáles, las alteraciones, la monitorización a partir de las tres ventanas, porque ya cuando tiene shock y se perpetúa la hipotensión arterial, eso es sinónimo de lesiones orgánicas, fracaso multiorgánico y muerte. Y más aún, por eso es que el día de hoy se estima que los vasoactivos tienen que administrarse de manera obviamente más pronta y más precoz. Es más, el día de hoy se estima, y se están justamente formalizando, al menos en mi hospital, obviamente la posibilidad de que las drogas vasoactivas ya no van a ser exclusividad de la unidad de cuidados intensivos. Se pierde tiempo. Una droga vasoactiva iniciada obviamente en las emergencias o donde fuera, en las salas de hospitalización o en las salas de operaciones, es un punto clave para disminuir obviamente la mortalidad en el paciente, en el momento clave, porque si es un shock hipovolémico, usted sabe que las drogas vasoactivas en el momento tal no son obviamente la conducta a seguir. Las cristaloides, hemoderivados, dependiendo de qué tipo de shock, pero va a llegar un momento en que nosotros en la unidad de cuidados intensivos no vemos solamente el shock, vemos el problema de base, el shock que lo origina y termina siendo un shock mixto, ¿no? Entonces, ese es el punto de corte para nosotros también, cómo debemos de mirar a un paciente. El paciente no viene con un problema. Recuerda que el hecho de las pérdidas, el hecho de ese imbalance que ocasionó ese shock hipovolémico, termina por activar esas reacciones sistémicas que nosotros podemos hablar, esa inflamación sistémica, como en algunos momentos nosotros hemos escuchado mucho en el contexto obviamente, en el contexto de la pandemia, pues sí, o sea, estamos frente a una reacción inflamatoria producto de un shock hipovolémico, y en consecuencia ese paciente se comporta, obviamente, como cualquier paciente que de repente ingresó con un shock séptico, y también hay una reacción inflamatoria, hay una activación de la cascada inflamatoria, hay una síntesis de interleucina 1, 6, y en consecuencia se mantiene un shock con una inestabilidad hemodinámica que el punto de repente fue un trauma, pero finalmente con el paso de las horas, que no se repuso las pérdidas, que obviamente no encontraron el problema, o de repente fue un shock hipovolémico producto de un arma de fuego, y obviamente el problema fue que fue a nivel pulmonar, es un disparo, entonces se convierta ya no solamente en un shock hipovolémico, sino en un shock séptico de punto de partida respiratorio acompañado de una hipovolemia. Entonces, en la unidad de cuidados intensivos vemos todo este complemento de datos en las cuales obviamente no se configura una sola visión. No estamos frente a un hipovolémico puro, porque eso es lo que no hay en la unidad de cuidados intensivos. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer siempre, insisto, en cualquier tipo de shock, que cuando estamos frente a una hipotensión arterial, ahí sí, como dicen en México, aguas, ahí tenemos que
caminar apresuradamente, porque eso sí es un problema en la cual cuando está instalado el shock y no se repone con, obviamente, soluciones salinas, no me gusta decir shock, ¿cómo se llama? Soluciones fisiológicas, en honor al doctor Arnaldo Dubín, argentino, que yo lo sigo mucho, o a ese médico intensivista, Glenn Hernández, obviamente chileno, que también lo sigo, les aturde cuando hablamos de las soluciones salinas como si fueran simplemente soluciones fisiológicas. Fisiológicas no tienen nada. Bueno, ahora, ¿estamos frente a una hipoperfusión tisular? Sí. Respiración anaeróbica, claro. Cuando estamos hablando de una lactacidemia por encima de 4 milimoles por litro, estamos hablando de ese escenario de metabolismo anaeróbico de no quisiéramos. Desequilibrio entre transporte y consumo de oxígeno, colegas. Eso es lo que tenemos que monitorear. Monitorear solamente una presión arterial, obviamente, no sería la clave para monitorear a nuestro paciente crítico. Un día nos dice 12,6, más tarde un poco de fluidos 11 y nunca sabemos cómo se está comportando el consumo ni el transporte de oxígeno. Al margen de los tipos de shock, tanto hipodinámicos como hipodinámicos, usted sabe que dentro de los hipodinámicos hay unas variables fisiológicas que deberíamos monitorear siempre con un monitor, insisto, el monitoreo tiene que ser siempre multimodal para el escenario de los shock. Esto es un poco la foto que pude sustraer del libro de monitoreo hemodinámico de Michael Pinsky, ¿no? Publicado el año 2018, y esto es lo que saca. Estas son las características principales de los diferentes tipos de shock. Y cuando ustedes se dan cuenta, aquí nunca pone presión arterial por último, al contrario, son marcadores de saturación venosa mixta, presión arterial media, cómo habla la resistencia vascular sistémica, hablan de la presión arterial, de las presiones fines diástole, habla de la ecocardiografía y tampoco no deja de estimar el monitoreo clínico que nosotros hacemos. Insisto, colegas, la ventana periférica, obviamente hablar de llenado capilar, hablar de la diferencial de temperatura, ¿no? Hablar de esa diferencial, obviamente es base para poder hacer, en este caso, un diagnóstico en este caso, de shock. Y aquí, cuando hablamos de shock tanto obstructivo, cuando hablamos de shock distributivo, hablamos de shock cardiogénico y hablamos de shock hipovolémico, entonces esos son los distintos tipos de shock con su respectiva característica en las cuales nosotros tenemos que... Vamos un poquito a hablar sobre la fisiología, que eso es un poco de lo que tenemos que evaluar para poder monitorear adecuadamente, y ese es un poco el terreno del monitoreo multimodal de las que les estoy hablando. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de la fisiología del shock, y de aquí no va a variar mucho en los distintos tipos, ¿no? Vamos a ver, más adelante voy a hablarle específicamente del hipovolémico, pero fíjense en esta lectura. Si bien es cierto, la respuesta fisiológica del shock empieza así. Nosotros empezamos con una taquicardia, con ese afán de poder mantener, obviamente, un gasto cardíaco adecuado. La taquimia, justamente nosotros sabemos que al interior del organismo, el sistema nervioso central hace una señal, ¿no es cierto?, hacia el pulmón, por eso que el pulmón se activa y obviamente empieza a hacer taquimia para poder exhalar, obviamente, el dióxido de carbono, porque se supone que estamos en un escenario que obviamente hay un metabolismo anaeróbico, hay hidrogeniones en el interior, en el terreno del espacio extracelular o intravascular, y entonces para poder eliminarlo frente a la respiración, entonces se activa. El paciente está con taquimia, con este afán. Hidrogeniones libres. Tenemos que ir liberando esos hidrogeniones que obviamente que hace que el metabolismo anaeróbica persista. Entonces, en esa eliminación. Pero el punto clave para esta respuesta fisiológica nace en el momento cuando al interior de nuestro organismo, recuerden, se manifiesta la hipotensión. Esa hipovolemia relativa que es considerada en algunas ocasiones una hipovolemia franca, hay un mecanismo compensatorio que se active. Recuerda que la hipovolemia es captada rápidamente, en este caso por los vasoreceptores arteriales que nosotros tenemos. Y uno de los vasoreceptores, tanto el seno carotidio y el arco aórtico, son los primeros en captar esta señal. Y el momento que capte esa señal, lo que va a hacer es que se active el sistema nervioso central, específicamente el sistema nervioso
nervioso autónomo y hace una síntesis, obviamente adrenérgica, no solamente de enzimas, sino de hormonas. Las catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, angiotensina, se encargan justamente de activarse y con ello, por eso que nosotros no evidenciamos la hipertensión arterial. Cuando nos damos cuenta, le tomamos la presión arterial a un paciente y ya es hipertensión, porque en ese momento se está activando esta cadena, ¿no?, de la activación de aminas simpático-miméticas y obviamente empiezan, nosotros evaluamos y el paciente está hipertenso. Hay una vasoconstricción seria y en las cuales al aumento de esa vasoconstricción nosotros empezamos y evaluamos de repente piel fría, ¿no? Es una piel sudorosa y es ahí cuando nosotros nos estamos dando cuenta que hay una redistribución de flujo por esa vasoconstricción periférica. Y luego, no solamente eso, sino que se sigue aumentando, que en estos primeros 6 horas que ha pasado desde el inicio hasta aquí, si no se ha reanimado en este momento el paciente, lo que vamos a terminar es obviamente sintetizando más hormonas como la arginina y la vasopresina, y estos obviamente van a ahorrar mayor fluido y obviamente nosotros vamos a tener en este caso, porque son hormonas que se activan por el sistema renal y en consecuencia nosotros tenemos una disminución del flujo urinario. Entonces, si hasta acá no hemos reanimado a nuestro paciente, no hemos actuado, entonces aquí hay un fracaso de la respuesta fisiológica. En esta respuesta fisiológica, cuando han fallado los mecanismos compensatorios, en consecuencia se manifiesta la hipotensión. Y esta hipotensión sí es una hipotensión que obviamente va a causar más acidemia, obviamente hay un llenado capilar más serio que 2 segundos, 3, 4 segundos, y obviamente nosotros estamos frente a esas alteraciones ya obviamente de esa vasoconstricción más seria, donde nosotros estamos ocasionando inclusive hay una relajación ahí capilar del músculo liso arteriolar y en consecuencia nosotros estamos agotando incluso esa vasoconstricción. Ya no está vasoconstriído, por lo general se vasodilata, se relaja y en consecuencia también siguen activándose por un lado, en el otro siguen activándose en los mecanismos compensatorios, igual se relajan y nosotros seguimos, en este caso por vasodilatación, ya la condición del flujo urinario va disminuyendo y no solamente eso, sino que la cosa se pone más seria y en consecuencia tenemos un paciente que ya no está somnoliento, sino ya está agitado, ya está demasiado agitado, más confuso y hay obviamente la posibilidad de isquemia, de esa isquemia tisular, esa hipoperfusión tisular que obviamente nosotros decimos ese paciente está con cianosis distal, de repente cianosis central a nivel en este caso a nivel de los labios y obviamente ese es el momento en el cual nosotros podremos decir ese paciente tiene más riesgo de mortalidad. Esas cosas, las primeras casi 6 horas, punto de corte 6, por eso estoy tomando ese valor, nosotros lo podemos mirar en estos monitor multiparámetros. Si nosotros somos muy observadoras de la capnografía, si el paciente estuviera obviamente ya intubado, esas cosas se van a poder ir viendo. Si nosotros, nuestro paciente, la pulsoximetría, en muchas ocasiones, ustedes saben, en el contexto incluso del shock hipovolémico, cuando el paciente está en shock hipovolémico franco, el paciente está frío, si usted le toma la pulsoximetría y eso no va a captar. Recuerde que son señales térmicas que el infrarrojo tiene que captar y ese paciente está frío, no va a poder captar nada. Y en consecuencia esa es una de las situaciones en la cual nosotros tenemos que estar estimando. El shock hipovolémico, colegas. El shock hipovolémico, recuerden, esta es una de las situaciones que tendríamos que hablar de fluidos, un poquito de la fisiología de los fluidos también. Cuando nosotros hablamos de hipovolemia, recuerda que se debe a la disminución de ese volumen del espacio intravascular o extracelular. Inicialmente, ese espacio extracelular, ¿no? Cuando hay justamente ese trastorno hídrico, ¿no? Ese desbalance o esa salida, llámese por vómitos, quemaduras, probablemente lo que fuera, de repente el paciente empieza a vomitar coercitivamente, cualquier balance que sea un problema hipovolémico, recuerde, el primero es la alteración hidroelectrolítica. El potasio sale al extracelular, potasio es intracelular, sale al extracelular y en consecuencia hay una descompensación de la volemia,
ya obviamente la osmolaridad en el intravascular cambia. Recuerden que el potasio, tanto el sodio y el potasio, esa bomba de sodio potasio, tiene que estar dentro de los valores normales, porque si no, hay un problema a nivel celular, hay una deshidratación isotónica, y en consecuencia esa deshidratación isotónica va a ocasionar que justamente esos mecanismos obviamente se manifiesten. La hipercalemia se va a manifestar. Si usted le toma una gasometría arterial, ese paciente no solamente va a estar con deshidratación isocónica, va a haber una hipercalemia al inicio, obviamente no solamente porque hay muerte celular aparente, sino que además nosotros nos tenemos que estar viendo que en la parte de la fisiología, ya cuando nosotros vemos esto, vamos a estar viendo ya indefectiblemente la hipotensión arterial, y en consecuencia, cuando se establece la hipotensión arterial, nosotros tenemos que monitorear a nuestro paciente, la reanimación como la que les acabo de mencionar, y establecer ese monitoreo hemodinámico como nosotros lo hacemos. El paciente llegó a la unidad de cuidados intensivos con shock y ese paciente está intubado. Se le tiene que intubar, y si todavía el paciente despierta, se le informa: señor, usted tiene un shock hipovolémico, vamos a ver cuál ha sido la causa, independientemente se tiene que buscar el origen del problema, pero el paciente está intubado, obviamente ahorita nosotros estamos intubados para disminuir ese consumo de oxígeno. Recuerde que va a haber taquipnea, va a haber taquicardia, y obviamente ese desbalance entre el transporte y consumo de oxígeno se va a resolver mediante el ventilador mecánico. Los pacientes de shock están ventilados, ventilados con ventilación mecánica, y obviamente el soporte de hidratación que le damos. Entonces, esa es un poco la configuración, y esto es lo que monitoreamos. Nosotros vamos a encontrar un paciente que definitivamente tiene un gasto cardíaco bajo. No necesariamente le estoy hablando de un monitoreo hemodinámico invasivo, porque les cuento que la ecocardiografía ha desplazado un poco el hecho de la utilización del catéter arterial pulmonar. Nosotros ya no estamos utilizando el catéter arterial pulmonar, muy selectivos para un paciente de cirugía cardiovascular, pero hacemos un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo más la ecocardiografía, y obviamente monitoramos esto. Si el paciente tiene gasto cardíaco, obviamente, indefectiblemente, pues el paciente ha caído la presión arterial, y en consecuencia su gasto cardíaco es disminuido, hay taquicardia, la taquicardia disminuye el volumen, disminuye el tiempo de llenado diastólico, y el paciente va a tener obviamente gasto cardíaco muy bajo. La presión también ha caído. La PVC para nosotros es un valor referencial. Nunca la PVC va a determinar la reanimación hemodinámica, no dirige, pero sí nosotros utilizamos variación de presión de pulso a los pacientes, y cuando lo reanimamos, obviamente hacemos un punto referencial de PVC. Las resistencias vasculares están aumentadas, sí, hacemos un monitoreo, y las resistencias por la vasoconstricción arterial, obviamente las resistencias están muy altas, y las saturaciones venosas están disminuidas. Recuerde que como el consumo está disminuido, la célula no consume adecuadamente, es decir, va la saturación en consecuencia, por ese gasto cardíaco bajo, la saturación en consecuencia va a estar disminuida. Ese es el patrón hemodinámico, ese es el perfil hemodinámico que nosotros como mínimo tenemos que encontrar en los pacientes con shock hipovolémico. Y acá una clasificación del shock hipovolémico, de las cuales obviamente tenemos que sí entender la pérdida de sangre, ¿no? La hemorrágica, la pérdida de agua electrolítico, y la otra es la capacidad vascular aumentada por venodilatación, que finalmente estos son los pacientes que nosotros sí recibimos en la unidad de cuidados intensivos. Probablemente las primeras dos las reciben en las emergencias, porque ha sido un trauma por hemorragia interna, sangrado intestinal, hemorragia retroperitoneal o peritoneal, intraperitoneal y tejido blando, y las otras por la pérdida de agua y electrolitos, pérdida de fluido externo, vómitos, diarrea, poliuria, pérdida insensible, poliuria, pues probablemente es un diabético, un shock hipoglicémico, entre otros, la redistribución interna de fluidos, un edema generalizado, generalmente pacientes, obviamente, nefrópatas, hipoalbuminemia, lesión térmica y anafilapsia. La capacidad vascular aumentada o venodilatación, que es la que probablemente es la que llegue más como hipovolemia a la unidad de cuidados intensivos, inicialmente de base, sepsis, anafilaxia, anestesia y toxinas. ¿Por qué digo que esto? Si bien es cierto, la parte, cuando hablamos de reanimación hemodinámica, tenemos que hablar de las fases de shock. La fase de shock o la fase de ROS, la de rescate, optimización, escalamiento y desescalamiento. Entonces, la fase de rescate es la que la realiza generalmente las emergencias. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos hacemos la fase de optimización.
A eso me dirijo. Por eso es que hablo que esta clasificación de shock hipovolémico, la pérdida de sangre, no necesariamente llega a nuestra UCI. Nuestra UCI llega cuando el paciente todavía probablemente haya resuelto o no haya resuelto el problema de base y en consecuencia tenemos que responder por un manejo ventilatorio y un manejo integral y sistémico en estos tipos de pacientes. Entonces, una de las cosas que también quiero compartir es esta clasificación de hemorragia. Me dijeron shock hipovolémico y quería decirles de repente una mala noticia. Si bien esta clasificación de hemorragia no la utilizamos. Es difícil definir el uso de esta clasificación dentro de las unidades de cuidados intensivos. Como los dije inicialmente, nosotros manejamos de manera más integral al paciente. Entiendo que esta clasificación de hemorragia sí la utilizan inclusive en las ambulancias. He conversado con algunos de mis colegas que trabajan en ambulancias, que sí hay una clasificación de hemorragias en la misma emergencia, pero es difícil porque ustedes saben que cuando ya tenemos un paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos, todas estas variables solo clínicas se encuentran alteradas por muchas razones. Su frecuencia cardíaca, su presión sanguínea, si solamente le colocan el brazalete, tenemos que tener ni arterial, la presión de pulso va a variar porque el paciente está en ventilación mecánica. Recuerda que la variación de presión de pulso obviamente es diferente cuando está en ventilación mecánica, ventilando espontáneamente, y nosotros hablamos siempre en la unidad de cuidados intensivos sobre la variabilidad. Nosotros no vemos frecuencia cardíaca, nosotros vemos variación de la frecuencia cardíaca. Nosotros no vemos necesariamente en un paciente crítico la presión del pulso, la tensión, sino vemos la variación del pulso. Vemos la frecuencia respiratoria, ¿sí? La producción de Lima, la puntuación del escalo de Glasgow, ¿sí? El déficit de Bassett. El déficit de Bassett obviamente corresponde a una situación en las cuales en algunas ocasiones la manejamos. Si el déficit de Bassett es mayor a -6, cuanto menos cantidad de estos iones de bicarbonato, hay más relación con los estados de mortalidad. Si mi paciente tiene de 0 a 2, entonces un paciente, digo, lo normal es de -2 a +2. Entonces, pero si nosotros vemos un paciente, le tomamos una gasometría arterial y por ahí el paciente tiene de repente -6, -7, -8, entonces a partir de esta clase moderado, probablemente el déficit de Bassett para nosotros es un indicador de hipoperfusión tisular. Menos iones de bicarbonato al interior del terreno celular y en consecuencia son pacientes con mayor grado de mortalidad. Solamente eso, porque todos los demás siempre estamos monitoreando más variables fisiológicas hemodinámicas y poder estimar la clase de hemorragia. No se puede hacer. En mi UCI no lo hacemos. Probablemente sea para otras unidades de vigilancia intensiva, que de repente lo hay en las emergencias y que de repente por el apoyo tecnológico que no hay, de repente sí lo hace, pero en nuestras unidades es bien controversial clasificar el tipo de hemorragia, porque nosotros estimamos que la hemorragia no debe durar más de 6 horas. El paciente ingresó, se solucionó el problema antes de las 6 horas y en consecuencia el paciente ya está probablemente valorado con otro tipo de SOFA en el paciente, ven la causa y entonces estamos frente a un paciente séptico y de punto de partida el que hayamos observado en ese momento. Entonces, un poco el que no tenía clasificación de la hemorragia también, acá no tenía el déficit de base, pero estas clasificaciones dentro de la unidad de cuidados intensivos no es factible. Los mecanismos fisiopatológicos, y acá quiero que entiendan un poquito por qué no. Y por eso hablo de que dentro de la unidad de cuidados intensivos nosotros vemos un paciente con shock hipovolémico, con un shock hipovolémico más variado. Recordemos lo siguiente, cuando nosotros tenemos los mecanismos fisiopatológicos al interior del shock, hay que recordar estos 2 puntos. Primero, la respuesta al hipovolemia o la caída de volumen minuto cardíaco. Ahí sí, esto pertenece al shock hemorrágico y no solamente shock hemorrágico, sino también un shock cardiogénico. Pero ya cuando tenemos respuestas inflamatorias sistémicas, que es la que siempre termina por producir, el paciente tiene un shock hipovolémico y finalmente el punto de base hace que hay inmediatamente la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces estamos frente a un paciente mixto, ¿no? Y esto es la consideración. En el mecanismo fisiopatológico del shock, nosotros tenemos que definir que no manejamos un paciente en la unidad de cuidados intensivos netamente
con un punto. Necesitamos hacer, monitoreamos un paciente de manera mixta, ¿no? Que ya hay respuesta inflamatoria, y cuando ustedes saben que ya hay respuesta inflamatoria sistémica, estamos entonces frente a un paciente que puede haber alteraciones hemodinámicas diversas, de diferentes tipos de perfiles. Por lo general se combina con la sepsis, o shock séptico, shock hipovolémico, o un shock séptico con un shock cardiogénico, y en definitiva son estas mixturas que podemos entender. A partir del mecanismo fisiopatológico yo creo que lo podemos entender. Si bien hay un manejo de shock hipovolémico, recuerden que en la unidad de cuidados intensivos los pacientes que tienen el shock están ventilados, están con ventilación mecánica y demás. Todos los pacientes shock y están obviamente con ventilación mecánica hasta que se supere el shock y luego lo extubamos, independientemente de la cantidad de días. Se espera que al cabo de las 72 horas como máximo, 48 horas como máximo, resolvamos el estado de shock, y obviamente a mejor manejo y mayor soporte hemodinámico en estos 2 primeros días tenemos mayor grado de posibilidad de recuperación. Si no resolvemos al cabo de los 48, 72 horas, tiene más riesgo de muerte y mortalidad los pacientes. Entonces, la reanimación inicial que nosotros le damos al shock hipovolémico, siempre la confirmación del estado de shock, que ya lo definimos. Definimos y diagnosticamos, identificamos. La reanimación hemodinámica, que el inicio se da en las emergencias, siempre va a ser con canular, obviamente, las vías periféricas, y obviamente dar ese ofrecimiento por oxigenoterapia. Las intubaciones endotraqueales y la ventilación mecánica, que es la que se da en la unidad de cuidados intensivos, y obviamente la expansión de volumen. Y sobre la expansión de volumen también hay una situación que tenemos que entender. Sobreviviente a la sepsis habla de una reanimación hemodinámica de alrededor de 30 mililitros por kilo. Eso también tiene que estar bien diferenciado. Si un paciente tiene un sangrado masivo y usted lo observa, pues 30 mililitros por kilo, o es un sangrado por una herida de arma de fuego abdominal y está encharcado, probablemente 30 mililitros por kilo de peso está bien. Pero si tiene un paciente con un shock, también hipovolémico, de vómitos de 1 litro y 2 litros, definitivamente 30 mililitros por kilo de peso queda demasiado grande. El día de hoy nosotros, como enfermeros intensivistas o enfermeros de emergencia, enfermeros de hospitalizaciones, tenemos que ver que la solución salina se la tiene que ver como si fuera un fármaco el más letal probablemente, porque cuando llega el paciente a la unidad de cuidados intensivos, entonces esa solución salina termina por anular el glicocáliz celular, y obviamente tenemos menos posibilidades de recuperar al paciente, porque la solución salina, la reanimación hemodinámica agresiva, justamente puede causar, obviamente, y puede activar inclusive esa cascada inflamatoria. Vino con un shock hipovolémico y usted la reanimó con 30 mililitros por kilo, la reanimó con más de 2 litros, aparte de eso le puso antibióticos, el paciente está con 3 litros. Si el paciente dice que supera, hay mucha información que por encima de 4 o 5 litros, obviamente ya quisiéramos no tener solamente soluciones salinas, soluciones balanceadas vendrían a ser la reposición. Entonces, tenemos que ser muy consecuentes con esta información acerca de las soluciones salinas. Por eso, 30 mililitros por kilo, si le doy 10 mililitros por kilo y le hacemos un mapeo hemodinámico, entonces probablemente utilicemos una variable dinámica de respuesta a fluidos, la elevación de miembros inferiores, la variación de presión de pulso, y sabemos que va a responder a fluidos, perfecto. Y es más, ustedes saben que hablar de variación, de parámetros dinámicos de respuesta a fluidos también. Si nosotros sabemos que el 50% de los pacientes solamente se van a ser de beneficio con las reanimaciones hemodinámicas, el otro 50% siempre va a tener obviamente una posibilidad de hacer edema agudo de pulmón, o de tener riesgo de hacer una injuria pulmonar, y entre otras complicaciones. Por eso la administración de fluidos tiene que ser, en principio, al margen del que el paciente esté con shock hipovolémico, saber si ese paciente, va a ser un paciente respondedor a fluidos, utilizar una variable dinámica de respuesta a fluidos, utilizar con un trigger, ¿no?, de una PVC, si es que usted la administra
no necesariamente 1000, ¿no? Le administra 250 en primer momento, máximo 250 o 500 en menos de 30 minutos o 15 para ver la respuesta cardiovascular, perfecto. Entonces, y usted sabe que eso ha mejorado su PVC o de repente ha mejorado, no solamente ha mejorado los signos de hipoperfusión tisular, yo continúo con los 30 mililitros por kilo respecto de la solución salina. De lo contrario, no. Disculpan, menos de 30 mililitros por kilo, porque ir a los 30 mililitros por kilo ya el día de hoy lo estimamos. En la unidad de cuidados intensivos definitivamente no hay reto de fluidos que no se haga si es que nosotros no tenemos un parámetro dinámico de repuesto fluido que lo permita o una ecocardiografía, un mapeo hemodinámico donde me diga que efectivamente es un paciente que obviamente va a responder a fluidos. De lo contrario, hacemos más daño que beneficio. Y eso es una situación que nosotros tenemos que estirar. Shock hipovolémico es reposición de fluidos. El paciente, si hay un sangrado masivo de 3.000 mililitros y voy a querer pasear los 2.000 mililitros, estamos completamente errados. Eso no es la conducta. Creo que hay directrices que obviamente sustentan lo que digo y en consecuencia es lo que tenemos que retomar respecto del manejo propiamente dicho. Y acá se los voy a decir, la expansión de volumen, la administración de fluidos, si bien es la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso cardiocirculatorio, recordar esto, la reposición agresiva de fluidos, los balances hidrocopositivos causan mayor morbimortalidad. Tanto la hipovolemia como la hipervolemia causan estrago. Una euvolemia es el punto objetivo en la cual debemos llegar a someter a nuestro paciente crítico. Mayor injuria renal, edema agudo de pulmón, mayor estancia hospitalaria, mayor tiempo en ventilación mecánica o mayor síndrome compartimental, si es un paciente que es un shock hipovolémico por una operación X, mayor síndrome compartimental, con mucho más razón, mayor aumento de las presiones intraabdominales. O sea, la solución salina, nunca llamen fisiológica, soluciones salinas ocasionan justamente esto. En mi país, por ejemplo, no hay soluciones balanceadas. En algunos lugares, bueno, lactato Ranger en realidad, pero en realidad las soluciones balanceadas son soluciones polielectrolíticas que pueden garantizar una mejor, o sea, utilizas menos solución que la solución salina y obviamente mayor tiempo y evitas que el paciente se deplete más el volumen intravascular. De eso se trata, pero no existe. La tendencia es utilizar soluciones salinas porque es lo que hay. Ahora, hay muchos estudios, les dije anteriormente, que salen que la diferencia entre las soluciones balanceadas y las soluciones salinas es que si quieres utilizar más de 4 litros, porque si utilizas 1 litro, tanto la solución salina, solución balanceada, probablemente estemos dentro del rango de no perjudicar al paciente. Pero si queremos utilizar más de 4 litros, y en los shocks hipovolémicos a veces se utiliza eso, no solamente salinos, sino hemoderivados, entonces estamos obviamente en un punto de corte donde probablemente necesitamos las soluciones balanceadas y obviamente eso dista por indicación médica. Pero, y otra de las situaciones que de repente también tenemos que reconocer, una renovación hemodinámica que no está de acorde con el paciente, de acuerdo al problema con la que vino, el riesgo de la aparición de las úlceras de presión son cuestión solamente de tiempo. Existen múltiples, en este caso, artículos que sustentan lo que digo. Sí, esta del año 2000, aquí he puesto la del año 2011 y la del año 2006. Acá la conclusión, por ejemplo, la del año 2006, habla, por ejemplo, que esto la hicieron, obviamente, en una unidad de cuidados intensivos de Europa, ¿no? Para saber, obviamente, cuáles son los factores de morbimortalidad. Y sacaron de conclusión que justamente los pacientes con una reanimación o con un balance hídrico acumulado positivo son los pacientes que tenían mayor morbimortalidad. Acá también, el año 2011, ¿no? Obviamente ese es un artículo que sale, es un artículo retrospectivo, pero que nace a partir del estudio de Bass, donde obviamente se buscó cuáles son los factores de riesgo de mortalidad con el uso de la vasopresina. Y concluyendo, a partir de esto se concluye lo siguiente. Se concluye aquí que habla de que después del 4.º día, ¿no? Del balance hídrico acumulado, ¿no? Entonces había más posibilidades de morbimortalidad.
Después también hablan inclusive de la presión venosa central. Dice que a partir de las 12 horas la PVC ya no resulta objetiva. O sea, cuando reanimamos un paciente, al cabo de las 12 horas ni siquiera la PVC puede resultar objetiva para poder determinar si su paciente o no está manejándose adecuadamente o si obviamente estamos garantizando una buena presión venosa central. Entonces, todos estos efectos fisiopatológicos causa esa reanimación hídrica. No solamente es cuestión de estética, mire todo lo que ocasiona a nivel de toda nuestra economía. Entonces, son estos y demás por las cuales nosotros tenemos que administrar fluidos adecuadamente. Michael Pinsky es uno de los fundadores de la hemodinámica, aquí del monitoreo hemodinámico funcional. Él y sus amigos, como siempre hablo de sus grandes amigos, Jean-Louis Vincent, Jean-Louis Thibault, que es una excelente persona que he podido conocer, pues ellos hablan y dicen acerca de que tenemos que hacer un monitoreo hemodinámico funcional y evitar justamente dar más fluidos del que necesita. Ellos son los que hablan de que aquellos pacientes son los pacientes precarga dependientes o los famosos precarga independientes, es decir, aquellos que responden fluido y los que obviamente no van a responder a fluidos. Y tendríamos que estimar, no solo en los pacientes con shock hipovolémico esta situación, sino en las distintas clases de shock. Por ejemplo, ¿qué nos dice Michael Pinsky a través de cuál es el sustento científico que le da, obviamente, este tipo de monitoreo? Y es que le dice, hay que dar la mirada a la curva de Frank-Starling, la curva de la función ventricular, y creo que todas la conocemos. Entonces, esta relación de esta curva de Frank-Starling entre precarga y volumen sistólico, ¿no? Por el eje de las X, precarga, y por el eje de las Y, volumen sistólico, nos dice lo siguiente, ¿no? En la precarga, el grado de estiramiento máximo, obviamente las fibras miocárdicos antes de la contracción ventricular, ¿qué dice? Si usted le da una mayor cantidad de fluidos, a más cantidad de fluidos, mejora su volumen sistólico, ¿no es cierto? Porque yo ¿por qué doy fluidos a mi paciente? Uno, porque quiero evitar que esté más depletado ese volumen intravascular. Mejoro ese volumen intravascular y por ende mejor ese volumen sistólico, mejor ese gasto cardíaco. En consecuencia, estoy llevando oxígeno a toda nuestra economía. Recuerda que el shock es esa imposibilidad de llevar oxígeno, entonces a través de los fluidos yo lo quiero hacer. Le doy una carga de volumen, entonces mejoro mi volumen sistólico, le doy otra carga de volumen. Ya no le doy 500 mililitros, sino de repente ya estoy llegando a 1000 mililitros de solución salino. Pero va a llegar a un punto en la cual no va a tener una traducción significativa de volumen sistólico. Por el contrario, no es una relación lineal, es una relación curvilínea entre ambas variables. ¿Qué quiere decir? Que si usted le administra más soluciones salinas, lo único que vamos a conseguir es que esa solución salina se quede en los lechos vasculares, principalmente del pulmón, porque es a donde nosotros tenemos mayor riesgo y en consecuencia podemos provocar edema agudo del pulmón. ¿Qué te dice? Entonces, lo que te dice es que cuando le administres fluidos, vamos a dar una constante, ¿no? Y vamos a diferenciar esta función ventricular, según Frank Starling, nos dice, nos va a poder permitir dividir aquellos pacientes en esta zona roja, zona de precarga dependencia, y esta zona azul, zonas de pacientes con precarga independencia. Es decir, en esta zona roja son aquellos pacientes que si usted le administra fluidos, van a tener una buena respuesta cardiovascular y en consecuencia usted ha mejorado sus variables hemodinámicas, es decir, ha mejorado su volumen sistólico y con ello el gasto cardíaco, con ello está evitando la hipoperfusión tisular de ese tejido. Entonces, ahora, si ya no responde, ¿qué le voy a dar? Lo mismo, si la solución salina no cumple con su función, entonces tenemos los vasoactivos. Por eso la primera droga recomendada, la primera línea es en este caso la noradrenalina. Le damos lo mismo, porque nosotros lo que queremos es mejorar el retorno venoso, ¿no? Nosotros le administramos fluido y mejoramos con eso el retorno venoso. Recuerden, colegas, y esto sí me importa y voy a hacer una tingencia. Cuando nosotros administramos fluido, estamos evitando que se deplete más el terreno de la vasculatura. Ese espacio intravascular está depletado por vasoconstricción, por pérdidas de fluidos, etc. Entonces yo administro volumen, pero cuando yo administro, lo que yo intento es que esa presión de llenado sistémico que se altera en los lechos venosos,
yo le administro esta carga de volumen y esta carga de volumen haga una tensión parietal y esa tensión parietal sea mayor por la cual yo satisfaga ese retorno venoso a la aurícula derecha y con ello puedo tener una cantidad mejor y adecuada para generar esa descarga sistólica y ese volumen sistólico obviamente recorra toda nuestra economía ofreciéndonos oxígeno, porque principalmente es lo que hago. Entonces, tenemos que saber por qué le administramos fluidos. A veces le administramos fluidos por esa razón. Es más, cuando nosotros hablamos de presión de llenado sistémico, es una variable muy que nosotros tenemos que tenerlo así. La presión de llenado sistémico es la presión que uno necesita para que exista retorno venoso adecuado. La cantidad adecuada de esa presión de llenado sistémico corresponde a un volumen de alrededor del 30%, ¿no? De volumen que nosotros tenemos. Por eso que nosotros cuando dice, si nosotros tenemos un 100%, el 70% del volumen es el volumen no estresado. El volumen que se estresa, ese volumen estresado, es aquel que sí disminuye, y disminuye cuando obviamente hay sepsis, hay shock, hay injurias, y es el que se depleta, ese 30%, porque el otro, recuerdan que hay un volumen circulante que no se mueve. Ese volumen del 30% es el que, por eso sobreviviendo a la sepsis, habla de 30 mililitros por kilo de peso, en un peso aproximado de 60 a 70 kilos, por eso habla de alrededor de casi 2 litros a 2 litros y medio, que es lo máximo que tienen que dar con 30 mililitros por kilo de peso. En consecuencia, esto responde, porque es el volumen, esa cantidad es la que hace una tensión parietal en los lechos vasculares, las postcapilares, que van a implicar favorecer ese retorno venoso. Por eso nosotros, porque nosotros administramos volumen y es lo que tenemos que hacer. Por eso es la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso circulatorio. Eso hay que entenderlo siempre y de base para poder saber y poder realizar. Cuando nosotros hacemos un poco aquí con mis alumnos, tenemos que entender un poco la fisiología, porque si no, no nos salen los diagnósticos, le hablo, y es un poco de lo que tenemos que entender. Los fluidos son administrados por nosotros, si bien son prescritos por los médicos, tenemos que entender bien qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué vamos a conseguir con la solución salina. Ojo, nosotros no podemos administrar soluciones salinas. Recuerda que la solución salina tiene mucho cloro y en el contexto, si estamos frente a un contexto de acidosis metabólica, con más cloro, más de 157 miliequivalentes, hacemos una acidosis hiperclorémica que terminamos por anular, en este caso, la función renal. Entonces, más cloro, más oxígeno. Por eso es que en algunas ocasiones, cuando hemos tenido pacientes con mucho choque hipovolémico y el riesgo justamente de esta acidosis metabólica hiperclorémica, hemos tenido que cambiar nuestras infusiones. La sedación, la analgésica, la analgesia o los antibióticos que administramos, la administramos con soluciones glucosadas. Cloros superiores a 150 hemos tenido, porque a veces reanimamos tanto con solución salina. Por eso, en la unidad de cuidados intensivos esas cosas no se pueden ver, no se administra. A veces nosotros nos dicen, ¿por qué llega un paciente de esa naturaleza? Porque de repente lo trajeron los bomberos, le canularon uno y le dieron 1 litro, 2 litros, 3 litros de soluciones salinas, y en consecuencia hemos visto alteraciones hidroelectrolíticas con el prejuicio de este cloro, que ha terminado por anular la función renal y finalmente hemos tenido que terminar en diálisis, ¿no? Entonces, esa es una situación que hay que tenerlo y hay que reflexionar mucho de que tenemos que ver la solución salina como tal. Es un fármaco con efectos deleterios y muy perjudiciales. Lo mínimo necesario, porque sí necesita la solución salina, que es lo más cercano obviamente a los fluidos más fisiológicos que nosotros también tenemos. Pero en su momento, siempre evaluar la osmolaridad del paciente cada vez que estamos en la reanimación. La osmolaridad del paciente oscila entre 280 a 310 milismoles. Si nosotros en una gasometría lo podemos ver, si nosotros nos estamos alejando, es que se va a ver o se está viendo, nos está de repente por ahí, se nos está escapando algunos electrolitos que están de repente fuera de los valores normales. Eso también tenemos que verlo mucho, eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que si nosotros vemos y sabemos lo que pasa y en estas 4 fases, y esto es lo que hablaba de la fase rescate, optimización, estabilización y desescalamiento, es una de las fases que tenemos.
aquí en las emergencias o en las salas de hospitalización, en la unidad de cuidados intensivos, en la optimización. Y todos estos nosotros tenemos que ver cómo es que nosotros damos la administración de fluidos a los pacientes, o con shock hipovolémico, o sepsis inclusive, o de repente en cualquier perfil hemodinámico. Siempre, paciente presenta signos de hipoperfusión, yo le administro, obviamente, soluciones salinas. Está en el contexto de metabolismo anaeróbico, obviamente con hipotensión y sin hipotensión. A veces los pacientes están normotensos y tienen shock críptico, le administro. Si el paciente tiene sospecha clínica hemodinámica y hipovolémica, le administro. Dos requisitos: si el paciente es respondedor a fluidos; 3, si el paciente obviamente tiene riesgo de hacer edema pulmonar; 4, entonces administre fluidos. O sea, eso también nosotros tenemos, sí, monitoreo hemodinámico con termodilución transpulmonar, y ahí vemos los pacientes si tienen riesgo o no. Evaluamos agua extravascular, índice de permeabilidad vascular pulmonar. Entonces, si el paciente tiene un agua extravascular, que lo normal es de 13 a 7 mililitros por kilo, y de repente tiene más de 10, definitivamente el paciente tiene edema. Si sabemos que es hidrostático, inflamatorio, recuerda que el edema inflamatorio es más relacionado al síndrome respiratorio, y obviamente el edema un poco ya más hidrostático es el edema agudo del pulmón. Entonces, tenemos que ir monitoreando. Si el paciente tiene riesgo, el paciente sin edema pulmonar hidrostático, entonces le administro. Si el paciente tiene riesgo, entonces no le administro soluciones salinas. Probablemente la indicación de la solución salina, como le digo, no sea solución salina en ese momento, ya no. 6 horas para un hipovolémico, de repente ya necesita drogas vasoactivas. Entonces, esa es un poco la conducta. No a todos se les administra soluciones salinas, y siempre las soluciones salinas el primer, segundo día, tercer día, no más. El primer día, las primeras horas, se soluciona el problema, y luego, obviamente, el paciente se va a quedar en una unidad de cuidados intensivos, y siempre se va a ver como un paciente que obviamente tiene un problema mixto, de repente ya séptico, un sepsis inicialmente, y de repente siempre buscando sepsis, y posiblemente esperando de que no sea un shock séptico, que empezó con un shock hipovolémico y se terminó con un shock séptico en la unidad de cuidados intensivos, porque de repente se le agregó una neumonía de base por otros problemas. Entonces, es un poco la conducta. Los shock cardiocirculatorios, ahí está la fase, y cada fase tiene su objetivo. Le administro fluidos porque quiero llegar a una presión arterial media de 65 en la emergencia, ¿cierto? Pero en la fase de optimización, lo que yo tengo que optimizar esa cantidad de volumen. Si ha sido demasiado, tengo que evitar seguir dándole fluidos, y ya le administramos vasoactivos. Y obviamente monitoreo lo que ustedes ven ahí: gasto cardíaca, saturación venosa central de oxígeno y lactato. Y en la fase de estabilización siempre tratamos de prevenir las disfunciones orgánicas, ¿no es cierto? Aquí de repente el paciente necesita diálisis, probablemente, y ya cuando el paciente está de salida, que esperamos que entre el primer y la fase de escalamiento no sea más de 15 días, porque ese es el tiempo establecido, 10 días como mínimo, máximo 15 días, porque después de 15 días estamos, obviamente, no estamos monitoreando, el paciente obviamente no está evolucionando satisfactoriamente. El objetivo, un poquito, el destete del paciente, aquel de escalamiento, ya cuando el paciente está, vamos disminuyendo las drogas vasoactivas, ¿no? Inclusive le podemos dar diurético, porque recuerden que el paciente no necesariamente el edema de manera espontánea la termina de eliminar, sino que por ahí podemos utilizar diuréticos, y obviamente tratamos de sacarle, en este caso, el tubo endotranquial, y el paciente estaría de alta de la UCI. Entonces, eso es un poco de las fases, y eso es un poco también de lo último, y le he traído en el contexto de la COVID-19, que obviamente el año 2020 utilizó el sobreviviendo a la sepsis, el tema del manejo de shock. Obviamente la primera fase, mire, recuerde, ya no es 30 mililitros por kilo, en el contexto de la pandemia, los fluidos disminuyen, la monitorización, el inicio temprano de las drogas vasoactivas, obviamente es un pool que obviamente es un tema que tenemos que analizar bastante. El hecho de utilizar los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, en la fase de optimización, la ventilación mecánica protectora, nunca más fluidos de lo que no, y mira, la monitorización siempre en este caso, de la saturación venosa central, del delta de CO2, y titular la droga vasoactiva. En la fase de estabilización, todo lo que ven ahí, prevenir las disfunciones orgánicas, no minimizar y vigilar las consideraciones, en este caso las complicaciones, y la desescalamiento, como le decía, siempre haciendo balances negativos, dar diuréticos, retirar, en este caso, los tubos endotracales.
Esto es una de las conductas que lo traje porque si bien es algo, es algo que salió dentro de la pandemia, es una conducta que deberíamos de mantenerlo dentro de las unidades de cuidados intensivos. Antes de la pandemia, las funciones salinas, la reanimación hemodinámica nunca disminuida a 30 mililitros por kilo. Creo que ya hemos entendido que esos 30 mililitros por kilo causan esos efectos deleterios. O sea, siempre hay que pensar que los pacientes obviamente pueden pueden ocasionar injurias pulmonares y someterlos más a soluciones salinas es obviamente perjudicarlo más. Este es el monitoreo hemodinámico que nosotros debemos realizar en la actualidad. Y con esto creo que por cuestión de tiempo vamos a acabar aquí. Espero que por ahí me inviten en otra ocasión. Le decía que yo tengo guardia, es que hablar de hemodinámica no ni siquiera una hora, porque es hablar de tantos temas. La monitorización hemodinámica, obviamente en la actualidad, tiene que ser multimodal. Nosotros siempre realizamos la valoración clínica y a través de la valoración clínica y el uso del monitor multiparámetro definitivamente no pueden dejar de estar al margen de las herramientas de monitoreo hemodinámico tan sensibles y tan a veces tan fastosos que yo les digo, pero ¿sabe qué? No nos alejemos nunca de la clínica. La clínica empezó con Frank Starling por los años 60, estamos hablando de inclusive del otro siglo, y sigue manteniéndose. Entonces, es nuestra función la valoración, entre ella podemos no solamente diagnosticar con nuestros conocimientos, sino el manejo inicial del paciente, de eso de rescatar y a los pacientes, de identificar a los pacientes con riesgo y poderlo manejar adecuadamente antes que venga la hipotensión, la gasometría arterial, familiarizarnos con la gasometría arterial. Ya dentro de la unidad de cuidados intensivos, la línea arterial media, el catéter venoso central, y ahora con la innovación tecnológica que obviamente está en la unidad de cuidados intensivos, estoy seguro que en México, con mi país, y en países inclusive, obviamente, de menos recursos cada vez, hay una ecografía, hay una ecocardiografía que nos ha permitido ver. Esto es como si fuera un paciente crítico, ver debajo del agua. ¿Y debajo del agua qué era? Debajo del agua vemos estas variables fisiológicas que podemos ver solamente con estas herramientas de monitoreo, donde podemos ver la precarga, la poscarga, la contractibilidad, los gasto cardíaco, y no solamente eso. Con termodilución transpulmonar vemos lo que les acabo de señalar a partir del agua transvascular, el índice de permeabilidad vascular pulmonar y todas estas variables fisiológicas que nos permiten obviamente el manejo adecuado de los diferentes perfiles hemodinámicos que obviamente tiene nuestro paciente crítico, desde el shock hipovolémico, shock séptico, distributivo, obviamente obstructivo. Y no solamente eso, colegas, le decía inicialmente como una pantalla. Desde ya hace buen tiempo nos invitan a monitorizar el terreno en la microcirculación. Ya quisiéramos tener el monitor NIRS, todavía no lo tenemos, que es un monitor que te evalúa la microcirculación regional, ¿no? Y con eso puedes estimar si el paciente definitivamente le está llegando oxígeno a ese territorio, a esa región. Pero no lo tenemos, pero sí tenemos una gasometría venosa y sí tendríamos que estar un poco aprendiendo, porque lo estamos aprendiendo ya cada vez un poquito mejor, y estamos hablando del transporte de oxígeno. Si shock es el desbalance entre el transporte y consumo de oxígeno, ¿por qué estamos midiendo la presión arterial? Si shock es el desbalance entre transporte y consumo de oxígeno, hablemos de transporte y consumo de oxígeno. Hablemos de delta de CO2. Si nosotros monitoreamos el delta de CO2, se van a dar cuenta que lo que estamos sustentando es que si es mayor a 6 milímetros de mercurio, quiere decir que que el médico tiene que manipular la macrocirculación, porque ese paciente está mal. Necesita o administrar fluidos, drogas vasoactivas, inotrópicos, antiarrítmicos, lo que indique. Pero nosotros mostramos que hay un gap de CO2, hay un diferencial de CO2 que tiene que manipular porque cayó más de 6. Si es menor a 6, posiblemente el problema esté en otro asunto. De repente el paciente está despertando la ventilación mecánica, necesitamos disminuir el consumo de oxígeno, de repente darle más sedación, etcétera, disminuir el dolor, lo que fuera. Y si nosotros queremos, es más, acá le doy un dato, es el gap de CO2 entre el contenido arterial venoso de oxígeno mayor a 1.4. Este signo de anaerobiosis es un parámetro que se está monitoreando adecuadamente antes que el lactato. El cierta
ciertas atingencias, porque el lactato no se puede aclarar con más rapidez. Pero el gas de CO2 es más sensible. Si usted le pone ese gas de CO2 entre el contenido arterial venoso de oxígeno mayor a 1.4, usted puede decir que ese paciente, si tiene más de 1.4, el paciente está en un escenario de metabolismo anaeróbico y por consecuencia se tiene que monitorear el terreno en la microcirculación. Podemos estar llevando al paciente una presión arterial media 65, pero el terreno en microcirculación no hay una coherencia hemodinámica y en eso tenemos que trabajar. Si hay una coherencia hemodinámica, entonces la evolución favorable de nuestro paciente crítico es tal cual. De lo contrario, no. Miremos, hagamos gasometría venosa y arterial de oxígeno. Estoy seguro que con esos indicadores vamos a agregar más variables fisiológicas. Si tenemos un monitor multiparámetro, le agregamos una gasometría arterial y venosa a aquellos pacientes agudos que ingresaron con shock hipovolémico y le estamos monitoreando, obviamente, la cantidad de oxígeno, consumo, transporte de oxígeno, con ayuda de estos monitores hemodinámicos mínimamente invasivos, entonces estaremos haciendo mucho, porque estaremos acercándolos a lo que realmente mi paciente necesita. Más bien me van a disculpar por el tiempo. Hola, ¿cómo estás? Sí, te veo por ahí. Hablar de hemodinámica de verdad es muy lindo. Más bien, gracias por escucharme. Y nada, espero que les haya gustado esta concepción de mirar un poquito, no solamente más del shock hipovolémico, sino más acerca del monitoreo que nosotros los enfermeros intensivistas estamos dispuestos no solamente a comprender, sino a realizar en nuestras unidades de cuidados intensivos. Nuestros pacientes nos necesitan. Yo siempre digo que el único profesional, y se lo he dicho y me lo han escuchado grandes hemodinamistas en los diferentes países que he ido, el único profesional que tiene la posibilidad de monitorear adecuadamente al paciente, el único profesional es la enfermera. Ningún otro profesional puede, porque nosotros estamos a la cabecera del paciente en las 24 horas del día. Es la naturaleza de nuestro trabajo, es nuestra fortaleza, y hagamos de esa fortaleza un despegue de la enfermería mundial, porque tenemos en nuestra mano la posibilidad de ver en qué momento nuestro paciente obviamente se puede afectar, obviamente de su problema insuto, y también de la posibilidad de que se recupere. El paciente no puede estar mal cuando el paciente viene, el médico viene a las 8 o a las 10, o se va a las 10 a las 12 y regresa a las 8 de la mañana. No. Nosotros estamos a la cabecera del paciente y en el momento tal vemos estas variables y nos están diciendo muchas cosas. Así es que agarremos a nuestros pacientes, valoremos clínicamente, ayudemos de herramienta de monitoreo mínimamente invasivo si lo tenemos, y hagamos gasometría arterial y venosa. Entendámoslo, aprendámoslo. Estoy seguro que ustedes se van a sentir felices de aprender y sobre todo felices de ayudar como corresponde a nuestros valiosos pacientes críticos. Muchísimas gracias. ¿Quién me está escuchando por ahí? Muchas gracias, maestra Toledo. Hola, hola. Hola, Eduardo. Ya te vi. Hola, hola. Pues abrimos el foro de preguntas y respuestas por ahí a los compañeros que están viendo a través de Facebook. ¿Algo? ¿Nada? A través del chat, pues nos estuvieron dando muchas felicitaciones para usted, maestra. Ay, gracias, gracias. Creo que no hay ningún comentario, quedó bastante claro. Muchísimas gracias, sabemos de su tiempo. Afortunadamente se vencieron algunos problemitas por ahí que surgieron temprano con usted. Afortunadamente todo salió muy bien. Sí, gracias. Y pues no me queda más que agradecer su valiosa participación. Y pues bueno, no quería dar este momento para agradecerle directamente a usted. Ay, no, gracias Arturo, gracias Eduardo que están ahí. Y les cuento más, estoy en Guadalajara, así es que vamos a hablar más de monitoreo hemodinámico. Ahí tengo talleres, estoy seguro de que ahí vamos a, de repente si por ahí necesitaban una pregunta, gustosamente vamos a tener muchas horas de estar ahí. Voy a estar alrededor de casi